La esposa de un capitán de policía, Selena, fue arrestada 5 días después, lo que generó incredulidad. Hola amigos. Si son nuevos aquí y disfrutan de historias como esta, los invito a dar me gusta a este video y a suscribirse al canal para ayudarme a traerles más grandes historias. Cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad están viendo esto. Mientras conducía a casa como de costumbre, Selena se sobresaltó cuando una patrulla de policía apareció de repente de la nada, rompiendo la calma. Con el corazón acelerado, encendió la direccional y se orilló, tratando de controlar sus nervios. Bajó la ventana lentamente, forzando una sonrisa educada mientras reprimía la creciente ansiedad en su pecho. Sabía que no había hecho nada malo, pero algo en el comportamiento del oficial mientras se acercaba la llenaba de inquietud. Licencia y registro, exigió, su tono seco y sin emoción. Selena le entregó rápidamente sus documentos, esforzándose por mantener la compostura. ¿Hay algún problema, señor?, preguntó, su voz más baja de lo que esperaba. El oficial la escaneó de arriba abajo antes de rodear su auto como un depredador acechando a su presa. Finalmente, regresó con una acusación inesperada, llantas desgastadas y faros irregulares. Tu coche ni siquiera debería estar en la carretera. Selena trató de mantenerse calmada. Mi coche está en orden, señor. No hay nada malo con las llantas o los faros, respondió, manteniendo un tono firme. El oficial se inclinó más cerca, su rostro impasible y severo. Mira, no necesitas complicar las cosas. Si quieres resolver esto aquí y ahora, dame 1000 pesos y olvidaré todo, dijo, sus palabras perturbadoramente casuales, como si pedir un soborno fuera tan rutinario como ordenar un café. El corazón de Selena latía rápido, pero ahora de ira. $1,000. Este hombre claramente estaba abusando de su autoridad y no iba a ceder. Respirando hondo, luchó por controlar su furia. No te voy a pagar nada, afirmó con firmeza. Su paciencia se estaba agotando. Estás tratando de extorsionar a una ciudadana que no ha hecho nada malo. Eres un policía corrupto, y eso es deplorable. Sus palabras cortaron la tensión, y Álvaro, sorprendido por su desafío, entrecerró los ojos. No estaba acostumbrado a este tipo de resistencia, la mayoría de las personas cedían, intimidadas por la amenaza de problemas mayores. Pero allí estaba ella, una mujer que no se echaba atrás, que se atrevía a enfrentarse a él. La tensión entre ellos se tensó como una cuerda tirante. Álvaro se enderezó, su expresión oscureciéndose. ¿Quieres gritarme, ¿Crees que puedes desafiarme? Su voz, ahora un susurro peligroso, destilaba amenaza. Antes de que Selena pudiera responder, Álvaro abrió de un tirón la puerta de su auto y la sacó sin ningún tipo de restricción. Tropezó mientras él la arrastraba por las piernas, su sorpresa rápidamente dando paso a la furia. El áspero asfalto raspaba su piel mientras caía dolorosamente, su cabeza palpitando. Impulsada por la ira, intentó incorporarse, pero Álvaro fue más rápido, inmovilizándola con su rodilla presionada contra su espalda. Antes de que pudiera pronunciar una palabra, sintió el frío metal de las esposas cerrarse alrededor de sus muñecas con un fuerte chasquido, el escozor del dolor físico mezclándose con el de la humillación. Un castigo por atreverse a resistir un abuso de poder tan evidente. Se inclinó cerca de su oído, su voz tan fría como el acero. Vas a pudrirte en la cárcel por desobedecer a la autoridad. Nadie me grita y se sale con la suya. Selena sabía que estaba sola en esa carretera, la convicción de él, su versión de la verdad, era todo lo que tenía que enfrentar, y lo que más dolía era saber lo difícil que sería probar lo contrario. Sus gritos, su indignación, todo había sido torcido en un acto de desafío a los ojos de Álvaro. Para él, era un reto a su autoridad, para ella, era una defensa desesperada de su integridad. Mirando al espejo retrovisor del coche patrulla, se encontró con los ojos fríos y despiadados de Álvaro mientras conducía, su expresión desprovista de cualquier empatía. Por un momento, esa mirada de desprecio avivó aún más su ira.
No podía quedarse callada. Eres un policía corrupto, Álvaro, y lo sabes. Me estás arrestando por algo que no hice porque no acepté tu sucio soborno. ¿Cómo puedes mirarte al espejo? Sus palabras, impulsadas por el dolor y la rabia, rompieron el silencio. Álvaro mantuvo la vista en la carretera, su voz calmada pero escalofriantemente calculada. Gritarme no cambiará nada. Deberías haberlo pensado 2 veces antes de intentar humillarme. Ahora, me aseguraré de que pagues caro por esto. Aún esposada en el asiento trasero, Selena sintió la realidad de sus palabras. Él quería más que un soborno, quería aplastar su espíritu, arrancarle hasta el último vestigio de dignidad. Esto era un juego de poder, una confrontación en la que él usaba su uniforme para destruir a cualquiera que se atreviera a cuestionar su autoridad. Pero, incluso en esa posición vulnerable, Selena se negaba a quebrarse. Su pulso latía en sus oídos, y las palabras seguían brotando, llenas de una fuerza que no sabía que poseía. Puedes arrestarme, Álvaro, pero la verdad saldrá a la luz. Cuando eso pase, todos tus juegos sucios serán expuestos. El oficial rió, un sonido seco y cruel que resonó dentro del coche. ¿De verdad crees que alguien te va a creer? Es tu palabra contra la mía, ¿y a quién crees que va a apoyar el sistema? ¿A una mujer que gritaba y desobedeció, o al policía que solo está haciendo su trabajo? Esas palabras golpearon a Selena como un puñetazo, la brutal verdad detrás de ellas tan devastadora como cualquier golpe físico. Sabía exactamente cómo funcionaba el sistema. La palabra de un oficial a menudo tenía más peso que cualquier verdad que ella pudiera contar, y ese pensamiento la llenaba de repugnancia. Así que eso es todo, ¿usas tu placa para oprimir y explotar a quienes no pueden defenderse?, preguntó, su voz temblando, no de miedo, sino de furia creciente. ¿De verdad crees que esta farsa puede continuar para siempre? Álvaro se encogió de hombros con indiferencia, apenas mirándola de reojo. Así funciona el mundo. La gente como tú no aprende hasta que es demasiado tarde. Un amargo sentido de injusticia brotó en su interior al darse cuenta de que las próximas horas, o incluso días, probablemente serían los más difíciles de su vida. Su voz, su verdad, su derecho a defenderse, todo estaba siendo borrado sistemáticamente. Pero, sin importar qué, se negaba a rendirse. Se negaba a aceptar el papel de víctima silenciosa que Álvaro quería imponerle. Al llegar a la comisaría, Selena apenas tuvo tiempo para procesar la cruel realidad de su situación, esposada, humillada y tratada como una criminal. La atmósfera de la estación era lúgubre, con luces parpadeantes y el olor a papel viejo y café rancio impregnando el aire, contrastando marcadamente con la llama de indignación que aún ardía dentro de ella. Arrastrada a esta pesadilla, se encontró frente al escritorio de recepción, donde todo se volvió aún más surrealista. Álvaro, con la misma expresión impasible, entregó los documentos de arresto a la recepcionista, ignorándola completamente como si no fuera más que una molestia. El eco de sus botas sobre el suelo duro acentuaba el peso opresivo de su autoridad, mientras las esposas se clavaban en sus muñecas, un recordatorio metálico de la injusta situación en la que se encontraba. Él la trataba como si fuera culpable antes de que siquiera tuviera oportunidad de ser escuchada. Selena miró a su alrededor, con la esperanza de encontrar algún rastro de justicia, alguna señal de que todo esto era un error. Pero todo parecía seguir un guión frío y predecible, oficiales de policía que apenas le prestaban atención, una atmósfera cargada de indiferencia. El sistema operaba con una eficiencia casi mecánica, devorando a las víctimas y protegiendo a los poderosos. Y en el centro de todo estaba Álvaro, un símbolo viviente de un sistema corrupto y punitivo. Cuando él se acercó, Selena ya sabía que no había posibilidad de un trato justo. Álvaro le agarró el brazo con una fuerza innecesaria, empujándola hacia una celda cercana. ¿Crees que estás por encima de la ley? ¿Crees que tus gritos van a cambiar algo?, susurró, una sonrisa cínica curvándose en sus labios. Bueno, aquí dentro, no eres nadie, Selena. Aunque estaba herida y agotada, Selena lo miró con determinación silenciosa.
No suplicaría, no cedería ante su intimidación. Pero antes de que pudiera responder, antes de que pudiera expresar todo el dolor y la indignación que hervían dentro de ella, él golpeó de nuevo, un movimiento rápido y despiadado. Esta vez, Álvaro la empujó con más fuerza, y el brutal impacto lanzó a Selena al suelo de concreto. El choque reverberó por su cuerpo, un dolor agudo irradiando por su pierna y bajando por su espalda. El frío helado del suelo hizo que sus músculos se tensaran, y por un momento, el dolor físico casi borró la carga emocional. Intentó levantarse, pero las esposas dificultaban su movimiento. Antes de que pudiera recuperarse, Álvaro ya estaba encima de ella, presionando su rodilla contra su espalda con una fuerza inhumana, aplastando no solo su cuerpo, sino también su voluntad. Parecía que cada uno de sus movimientos estaba diseñado para quebrarla, para recordarle que, en ese momento, él tenía todo el poder. Te quedarás aquí hasta que aprendas a respetar la autoridad, dijo, apretando las esposas como si quisiera que la injusticia quedara marcada en su piel. Y te pudrirás en la cárcel, donde nadie te creerá. Selena, sofocada bajo su peso y dolor, intentó protestar, pero las palabras se disolvieron mientras luchaba por respirar. El aire era escaso, cada respiro una lucha, su cabeza palpitando mientras el mundo a su alrededor giraba. El sonido metálico de la puerta de la celda cerrándose fue el único sonido que resonó en la comisaría mientras Álvaro se alejaba, sin mirar atrás. La dejó allí, caída y esposada en el suelo frío y duro, una mujer cuyo único crimen fue defender su dignidad, destrozada por la brutalidad de un hombre que usaba su uniforme como arma. Sola en la celda, Selena cerró los ojos un momento, intentando recomponerse. Cada movimiento dolía, cada respiro era un recordatorio de su vulnerabilidad. Pero dentro de ella, una chispa de resistencia aún ardía. Aunque su cuerpo estaba magullado y cansado, su espíritu no se rendiría. Sabía que no podía luchar físicamente en ese momento, pero su mente, su voluntad, su dignidad, esas cosas Álvaro jamás podría arrebatarle. Le habían quitado las esposas, pero las marcas en sus muñecas permanecían, un símbolo cruel y marcado de la brutalidad que había soportado. El dolor físico comenzó a transformarse en algo más profundo y devastador, el dolor de la injusticia. Estaba encarcelada, no por un delito, sino por negarse a doblegarse ante la corrupción de Álvaro. Con cada segundo que pasaba, su sentido de indignación crecía, alimentado por el silencio opresivo de la celda y el frío concreto bajo ella. Selena se sentó en el banco de hierro atornillado a la pared, abrazando sus rodillas en un gesto instintivo de autoprotección. La imagen de Álvaro permanecía en su mente como una sombra maligna, sus palabras resonando en su cabeza: te vas a pudrir en la cárcel. Esta no era solo una amenaza vacía, él estaba decidido a destruir su voz, su espíritu y su determinación. El objetivo de Álvaro era claro: castigarla por el valor que había mostrado al resistirse. Selena miró el pequeño espacio confinado que se había convertido en su mundo. Las paredes eran de un gris sucio, grabadas con grafitis descoloridos y las marcas raspadas de innumerables prisioneros. Había un olor constante a humedad, mezclado con el aroma penetrante de desinfectante barato. La celda era pequeña y opresiva, como si estuviera diseñada para aplastar el espíritu de cualquiera que estuviera dentro. No había ventanas, ni un vistazo al mundo exterior, solo el peso claustrofóbico de 4 paredes sin alma. Finalmente, la puerta de la celda chirrió al abrirse, y una oficial entró. «Tienes derecho a una llamada», dijo en un tono mecánico, como si fuera solo otra tarea rutinaria. Selena se levantó con dificultad, sus piernas temblorosas por la caída anterior y las horas pasadas en el frío y duro suelo. Caminó hacia el teléfono, su corazón latiendo con fuerza mientras lo tomaba, sus manos aún temblando ligeramente. Marcó el número de Augusto, sintiendo como el peso de la situación la oprimía con cada segundo que pasaba. El teléfono sonó 3 veces antes de que él contestara. Al escuchar su voz al otro lado de la línea, algo dentro de Selena finalmente cambió.
El pensamiento de Augusto, su inquebrantable fuerza y la certeza de que lucharía por ella, renovaron su determinación. Sabía que esta sería una batalla larga, pero también sabía que no estaba sola. ¿Selena? La voz de Augusto era firme, aunque un tinte de ansiedad lo delataba. En el silencio inicial, él pudo percibir su angustia antes de que finalmente hablara, su voz llena de una mezcla de desesperación y agotamiento. Me arrestaron, logró decir, y las palabras reverberaron en la mente de Augusto como un trueno. ¿Arrestada? Se levantó de un salto, haciendo que los papeles se desparramaran por la mesa. Intentaba procesar la situación, pero desafiaba la lógica. Selena, su esposa, la mujer que amaba, estaba detenida en una celda. La conmoción rápidamente dio paso a una furia creciente. Arrestada, ¿qué pasó?, exigió, tratando de mantener la calma, aunque su voz traicionaba la ira y la preocupación que comenzaban a acumularse. Selena relató la terrible experiencia con una voz temblorosa mientras intentaba mantener la compostura. Describió el ataque brutal de Álvaro, su demanda de un soborno, la agresión física que había soportado y la humillación de ser arrastrada hasta la comisaría. Cada palabra que pronunciaba golpeaba a Augusto como un puñetazo en el pecho. La imagen mental de su esposa, esposada y tratada como una criminal, encendió algo feroz e incontrolable en su interior. Me tiró al suelo, me esposó y me dijo que me pudriría en la cárcel por desobedecerlo, continuó ella. Y ahora estoy aquí, esperando una audiencia. Me dijeron que es mi palabra contra la suya. Yo, no sé qué hacer. Su voz se quebró, y Augusto sintió sus emociones atravesar la línea telefónica. Conocía a su esposa mejor que nadie, sabía de su fortaleza, de su determinación y de su rechazo a ceder ante la injusticia. Pero también entendía que, en ese momento, ella estaba vulnerable, herida y necesitaba su apoyo. La ira de Augusto creció con cada detalle que ella compartía. Ese hombre, Álvaro, un desconocido hasta ahora, se había convertido de repente en un enemigo, una encarnación de la corrupción más profunda dentro del sistema policial, un sistema que Augusto había jurado proteger. La idea de que su esposa, alguien en quien confiaba absolutamente, estuviera a merced de semejante hombre hacía que su sangre hirviera. Selena, escúchame, dijo con voz firme, tratando de controlar la furia que hervía en su interior. Voy para allá ahora mismo. No me importa quién sea ese policía, tendrá que responder por lo que ha hecho. No hiciste nada malo, y no descansaré hasta que estés fuera de esa celda. Al otro lado de la línea, Selena intentaba contener sus lágrimas. Sabía que Augusto haría todo lo posible para liberarla. Siempre había sido un hombre de acción, alguien que nunca toleraba la injusticia, y ahora, con su propia esposa como víctima, su instinto protector había alcanzado un nuevo nivel. Lo sé, Augusto. Confío en ti, dijo suavemente. Solo, por favor, no hagas nada que pueda ponerte en peligro. Era peligroso, pero las palabras de Selena no fueron suficientes para calmar la tormenta que se gestaba dentro de Augusto. Sentía el peso de sus palabras y su preocupación por él, pero todo lo que podía pensar era en lo inaceptable de la situación. No solo iba a sacar a Selena de esa cárcel, sino que también iba a confrontar a Álvaro personalmente. No sería el capitán pidiendo favores o usando su posición, sería un esposo, un hombre furioso dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger a su esposa. Selena, voy para allá, declaró al terminar la llamada. Con una rapidez casi instantánea, Augusto tomó su chaqueta y las llaves del auto, el sonido de sus pasos resonando en el suelo de madera. Mientras conducía por las calles oscuras de la ciudad, sus pensamientos estaban fijos en lo que le esperaba. Sabía que tendría que mantener la calma al llegar a la comisaría, pero la imagen de Selena esposada y tendida en el suelo lo perseguía en cada esquina que tomaba. Llegó a la comisaría en una tormenta de emociones. Al entrar, sus ojos buscaron de inmediato a Álvaro, el hombre que había osado tocar a su esposa, humillarla y dejarla en esa celda sucia. Para él, no importaba cuánto tiempo llevara ni cuántos obstáculos enfrentara,
lo único que importaba era sacar a Selena de allí y asegurarse de que se hiciera justicia. Álvaro había cometido un grave error al subestimar la fuerza y la lealtad de un esposo como Augusto. Al entrar en el vestíbulo de la estación de policía, los ojos de Augusto buscaron a alguien que pudiera darle respuestas. La atmósfera estaba ligeramente agitada, los oficiales de policía iban y venían, pero la atención de Augusto estaba únicamente en un nombre que resonaba en su mente, Álvaro. Este era el hombre que había abusado de su poder, humillado a su esposa y que probablemente se sentía intocable detrás del escudo de su uniforme. Se acercó al mostrador de servicio, su presencia naturalmente imponiendo respeto. Sus años de experiencia como capitán de policía se evidenciaban en su postura, pero en ese momento no solo proyectaba autoridad, era la desesperación de un esposo intentando salvar a su esposa. «Necesito hablar con el comisario inmediatamente», dijo, con urgencia en su voz. La recepcionista, acostumbrada a interacciones formales y frías, levantó la vista con sorpresa, reconociendo la autoridad de Augusto. Pero antes de que pudiera responder, el comisario Marcos apareció en el pasillo, atraído por el tono elevado de la conversación. Ya le habían informado de la presencia de Selena en la estación de policía y sabía que su esposo, un capitán de alto rango, estaba en camino. «Augusto», dijo Marcos, su expresión neutral pero con un atisbo de preocupación en los ojos. Entendía que la situación era delicada. «Hablemos en mi oficina». Augusto siguió al comisario por el estrecho pasillo, sus pasos resonando fuertemente contra el suelo de concreto. Cada paso parecía amplificar su enojo, apretándole el pecho con indignación. Se sentía como una olla de presión a punto de estallar. Lo único que lo mantenía en control era el pensamiento de que necesitaba actuar con precisión e inteligencia para liberar a Selena. Una vez dentro de la oficina, Marcos cerró la puerta detrás de ellos y le indicó a Augusto que se sentara. Pero él permaneció de pie, una estatua de determinación. «Quiero saber qué está pasando. Mi esposa, Selena, está detenida por algo que claramente es un abuso de poder, y lo sabes». Marcos suspiró, cruzando los brazos. Había conocido a Augusto durante muchos años y entendía que no era el tipo de persona que hacía demandas sin fundamento. Pero había más en juego que solo una cuestión de justicia entre colegas. «Augusto, entiendo tu preocupación, pero necesitamos seguir el protocolo». El oficial Álvaro presentó un informe detallado de la intervención. «Afirma que tu esposa estaba desobedeciendo órdenes y resistiéndose al arresto. Tenemos su palabra contra la tuya». Sus palabras cayeron como una bomba sobre Augusto. La palabra de Álvaro contra la de Selena. ¿Cómo podían ser tan ciegos? Sabía que la palabra de un policía a menudo tenía más peso que la de un ciudadano común, pero en ese momento, era su esposa quien estaba siendo castigada, y no podía aceptar eso. «Marcos, ¿de verdad crees que Selena resistiría un arresto injusto? Estaba siendo extorsionada para que pagara un soborno. Álvaro le exigió dinero, y cuando se negó, la agredió. ¿Cómo puedes, en tu sano juicio, permitir que esto continúe? Es evidente que está distorsionando los hechos para protegerse». El comisario mantuvo su mirada firme, pero había una ligera tensión en su postura. Sabía que Augusto tenía razón en su juicio de carácter, pero los hechos presentados hasta ahora estaban en contra de Selena. Se encontraba atrapado entre el deber de seguir los procedimientos legales y la responsabilidad moral que sentía como colega de Augusto. «Augusto, entiendo tu frustración, pero estamos lidiando con una situación complicada. No se trata de creer o no, se trata de lo que está registrado y de cómo podemos probarlo. El juez decidirá en la audiencia, pero hasta entonces, Selena debe permanecer bajo custodia. Si intentas intervenir fuera de los procedimientos legales, solo complicarás aún más la situación». Las palabras de Marcos fueron como puñaladas en el corazón de Augusto. Se sentía impotente. Toda la autoridad que había acumulado a lo largo de los años parecía inútil en ese momento crucial. Su esposa estaba detenida, acusada injustamente, y él, a pesar de ser capitán, estaba atado al mismo sistema que había jurado proteger.
Marcos, sabes que esto es un error, dijo Augusto, ahora con un tono más bajo, casi suplicante. Selena no puede pagar por algo que no hizo. Si no tomas una decisión, resolveré esto personalmente con Álvaro. El comisario lo miró con preocupación en los ojos. Sabía que Augusto no estaba bromeando y que si continuaba por ese camino, las consecuencias serían serias. Augusto, por favor no hagas nada precipitado. Sé que es difícil, pero deja que el sistema funcione. Pero Augusto ya no podía escuchar la racionalidad. Su mente estaba tomada por la ira y la desesperación. Días después, llegó el juicio. El sistema estaba allí para juzgar, no para escuchar. El juez, un hombre de apariencia rígida y ojos cansados, miraba los documentos del caso con desinterés. Al lado de Selena, Augusto estaba con los puños apretados y la mandíbula tensa. La sensación de impotencia que había experimentado en la comisaría solo se intensificaba en la corte. Había esperado que en la audiencia prevaleciera la verdad, que el sistema finalmente corrigiera el error. Pero ahora, a medida que el juicio avanzaba, se daba cuenta de cuánto estaba inclinado en su contra. El fiscal, con una voz fría e impersonal, presentaba los argumentos del caso implacablemente, basados completamente en el informe de Álvaro. Describía a Selena como una mujer violenta, desobediente, que resistía el arresto y había insultado a la autoridad policial. Cada palabra era una distorsión de la realidad, cortando a Selena como cuchillas invisibles. Quería gritar, levantarse y negar cada acusación, pero sabía que su voz en ese entorno era una entre muchas que nunca serían escuchadas. Y finalmente, su señoría, solicitamos que se mantenga la orden y que la acusada sea responsable de sus actos contra la autoridad. Su conducta fue inaceptable y despreciativa hacia la ley, y necesitamos dar un ejemplo para que casos como este no vuelvan a ocurrir, concluyó el fiscal, con un tono de arrogancia que solo aumentaba el sentimiento de injusticia que flotaba en el aire. Cuando llegó el momento de que Selena hablara, respiró profundamente, tratando de controlar las emociones que hervían en su pecho. Sabía que su versión de los hechos era la verdad, pero también sabía que las palabras que salieran de su boca no tendrían el mismo peso que las de un oficial de policía uniformado. Su señoría, no cometí ningún crimen. Fui detenida injustamente, y cuando me negué a pagar un soborno al oficial Álvaro, fui agredida y arrestada sin razón. Lo que ocurrió fue un claro intento de silenciarme, de castigarme por no aceptar la corrupción. Pido que se escuche mi verdad. No soy culpable de nada más que de luchar por mi dignidad, dijo Selena con la firmeza de alguien que sabe que tiene la razón. Pero sus palabras parecían desvanecerse en el aire como si el tribunal se hubiera ensordecido ante su verdad. El juez la observó por unos segundos sin mostrar ninguna emoción antes de volver su atención a los documentos frente a él. Augusto, a su lado, sintió que el corazón se le apretaba. Conocía a su esposa, conocía su honestidad, y sabía que cada palabra que decía era cierta. Pero allí, en la fría atmósfera de la corte, la verdad no era suficiente. La justicia estaba enterrada bajo capas de burocracia, apariencias y protocolos. El juez carraspeó y ajustó sus lentes, listo para dar el veredicto. Después de escuchar los testimonios y analizar los documentos presentados, llegué a la conclusión de que la acusada no ha podido proporcionar pruebas suficientes para refutar la versión del oficial Álvaro. Por lo tanto, determino que Selena Rodríguez sea sentenciada a pagar una multa de 10,000 pesos y cumpla una condena de 6 meses de prisión por desacato a la autoridad y resistencia al arresto. Esas palabras cayeron sobre Selena y Augusto como un golpe final. El aire pareció desaparecer de la sala. Selena parpadeó, intentando absorber lo que acababa de suceder. No solo la habían condenado, sino que también la habían etiquetado como criminal ante todos los presentes. La injusticia de ese veredicto la aplastó. Sus manos, que hasta entonces se habían mantenido firmes, comenzaron a temblar visiblemente. Augusto sintió una furia tan grande que apenas podía pensar con claridad. ¿Cómo podía el sistema al que había dedicado su vida fallar de manera tan miserable?
Apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos y su mandíbula estaba tan tensa que el sentimiento de impotencia dolía. Era enloquecedor. Era un capitán de policía, viendo a su esposa ser destruida por un sistema en el que siempre había creído, un sistema que pensaba estaba allí para proteger a los inocentes. Ahora veía cuán equivocado estaba. Selena fue llevada nuevamente por las frías manos de la justicia, esta vez con la sentencia oficial. Mientras caminaba con la cabeza en alto, aunque sus pasos eran pesados, Augusto continuó mirándola, sintiendo una mezcla de orgullo y dolor. A pesar de haber sido condenada injustamente, se negó a derrumbarse frente al sistema. Al salir de la sala, el sonido de la puerta cerrándose fue un eco de derrota que resonó en la mente de Augusto. La sentencia había sido cruel y la justicia ciega. Pero en ese momento, algo dentro de él cambió. Ya no confiaría en el sistema. Ya no sería un simple observador de su propia impotencia. Si el sistema no podía liberar a Selena, lo haría él mismo, y esa era una promesa que pensaba cumplir, sin importar el costo. Mientras Selena estaba encarcelada, Augusto vio a Álvaro en la calle por primera vez desde el juicio. El oficial caminaba tranquilamente por las calles de la ciudad como si el peso de sus acciones no lo afectara, como si la injusticia cometida contra Selena no fuera más que un día normal en su trabajo corrupto. Vestido de civil, Álvaro parecía relajado, totalmente ajeno a la tormenta que se estaba gestando en Augusto. En ese momento, era como ver una sombra que apenas soportaba todo lo ocurrido con Selena, el arresto, el juicio, la condena. Todo resonaba en su mente como un martilleo constante, un dolor que no cesaba. Pasaba noches en vela rumiando sobre la humillación y la injusticia, preguntándose cómo el sistema al que había servido tanto tiempo había traicionado a su esposa y a su fe. Y ahora, justo frente a él, estaba el hombre responsable de todo ese caos. Álvaro, el policía corrupto, el manipulador que había usado su uniforme para cubrir sus acciones sucias. La ira de Augusto, alimentada por días de frustración e impotencia, ahora hervía como un volcán a punto de estallar. Augusto no pensó, no planeó. Sus pasos se aceleraron instintivamente, movidos por una fuerza mayor, un deseo de justicia que se había transformado en pura furia. Cuando finalmente alcanzó a Álvaro, su mano cayó sobre el hombro del hombre con una fuerza que hizo que Álvaro se diera vuelta de inmediato, sorprendido. Álvaro, la voz de Augusto resonó en las calles, cargada de una intensidad que hacía que el nombre en sí sonara como una sentencia. El tono era pesado, denso con rabia y determinación. Álvaro dio un paso adelante, aún procesando la presencia de Augusto, el hombre que sabía tendría problemas para enfrentarlo cara a cara. «Ah, el capitán», respondió Álvaro con desdén, una sonrisa torcida apareciendo en sus labios. Todavía estaba despreocupado, como si fuera intocable. «Seguramente estás aquí para culparme porque tu esposa es una criminal». Esas palabras fueron la chispa que Augusto no necesitaba. Sin pensarlo, su puño voló hacia Álvaro, golpeándolo con fuerza en la cara. El impacto fue brutal, y el sonido del choque de los huesos resonó por la calle. Álvaro retrocedió tambaleándose, sorprendido por la velocidad y la ferocidad del ataque. «¿Te atreves a hablar así de mi esposa después de lo que hiciste?», rugió Augusto. Su voz era casi irreconocible debido al odio. En ese momento ya no era un capitán de policía, sino un hombre consumido por la venganza, luchando por restaurar el honor y la dignidad que Álvaro había intentado arrebatarle. Álvaro, ahora en el suelo, sintió el sabor metálico de la sangre en su boca pero aún sonrió. Se limpió la sangre de los labios con el dorso de la mano y se levantó lentamente. «Eso es lo que quieres, Augusto, resolverlo con violencia», dijo Álvaro, provocándolo mientras retrocedía, recuperándose del golpe. Pero Augusto no estaba dispuesto a hablar. Toda la ira acumulada en los últimos días explotó de una vez, y se lanzó contra Álvaro nuevamente, golpeándolo más fuerte, desatando toda su furia con cada golpe. Sintió un alivio momentáneo del peso de la injusticia, pero sabía que eso no sería suficiente.
No bastaba con herir físicamente a Álvaro, Augusto quería destruir la vida de ese hombre de la misma manera en que él había destruido la de Selena. Álvaro, ahora acorralado, intentó defenderse pero estaba claramente abrumado por la fuerza y determinación de Augusto. El dolor se esparcía por su cuerpo con cada golpe y se dio cuenta de que, si esto continuaba, podría no salir de allí entero. En un acto de desesperación, Álvaro logró alejarse lo suficiente como para alcanzar el arma que llevaba en la cintura, sacándola con un rápido movimiento. «Detente. No des un paso más, Augusto», gritó Álvaro, su mano temblando mientras sostenía la pistola. El sudor corría por su rostro y el miedo comenzó a infiltrarse en sus ojos. Sabía que había provocado al hombre equivocado. Augusto se detuvo por un momento, su pecho agitado por la ira. Pero no tenía miedo del arma, al contrario, ver a Álvaro apuntándola hacia él solo aumentaba su odio. «¿Vas a dispararme, Álvaro? ¿Vas a intentar matar a otra persona inocente para protegerte?» Los ojos de Álvaro parpadearon con incertidumbre. Sabía que si apretaba el gatillo, cruzaría una línea de la cual no podría regresar. Pero Augusto no estaba dispuesto a esperar para ver si tendría el valor. Con un movimiento rápido, Augusto sacó su propia arma. Ahora estaban los dos en un enfrentamiento, cada uno apuntando, con la respiración pesada cortando el silencio de la calle. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Las calles a su alrededor, que antes parecían tan llenas de vida, ahora estaban vacías, como si el universo observara en silencio el destino de estos dos hombres. Lo que antes había sido una cuestión de justicia se había convertido ahora en una batalla por la supervivencia. Augusto no apartó la mirada. «Confiesa lo que hiciste, Álvaro. Confiesa que tendiste una trampa a Selena. Confiesa que intentaste extorsionar a mi esposa y que manipulaste la justicia. Porque si no lo haces, te juro que esta calle será tu tumba». Álvaro, sintiendo el peso de la amenaza real, supo que Augusto no estaba bromeando. Pero también era demasiado orgulloso para rendirse. Su vida estaba en peligro, pero su terquedad era mayor que su miedo. «No podrás quebrarme, Augusto», dijo con una sonrisa torcida. «Terminarás como todos los demás que intentaron derribarme». Antes de que cualquiera de los dos pudiera reaccionar, un coche girando en la esquina se acercó rápidamente y el sonido de una sirena distante comenzó a llenar el aire. Álvaro aprovechó la distracción momentánea y huyó. Antes de que Augusto pudiera perseguirlo, ambos intercambiaron algunos disparos, pero lograron protegerse. Augusto, ahora solo en la calle, observó cómo Álvaro desaparecía en la oscuridad. La ira seguía ardiendo en su pecho, pero sabía que eso no había terminado. Álvaro podría haber huido en ese momento, pero la batalla estaba lejos de terminar. Augusto estaba más decidido que nunca a tomar la justicia en sus propias manos, y esa noche hizo una promesa silenciosa: Álvaro pagaría, sin importar el costo. La venganza que había comenzado allí estaba solo en su inicio. Días después, una mañana, algo grande estaba por suceder. Augusto, con la mirada fija y su mente consumida por la venganza, condujo por las calles vacías con un solo propósito: dar el siguiente paso para destruir a Álvaro. La ira que había consumido su alma desde el enfrentamiento anterior no había disminuido, al contrario, había crecido, convirtiéndose en algo más oscuro y calculado. El coche avanzaba lentamente por las calles de la ciudad, los faros cortando la oscuridad hasta que finalmente llegó a su destino. La casa de Álvaro era un hogar modesto ubicado en un vecindario tranquilo donde las luces de las casas circundantes ya estaban apagadas, los residentes estaban en un sueño profundo. Pero para Augusto, esa casa no era solo una residencia común, era el símbolo de la impunidad, el lugar donde Álvaro se escondía después de haber destruido la vida de Selena. Aparcó el coche a cierta distancia, asegurándose de que nadie lo viera. El silencio de la noche amplificaba los sonidos a su alrededor, pero los pasos de Augusto eran casi inaudibles mientras se dirigía hacia la casa con fría determinación.
En sus manos sostenía una lata de gasolina, el peso del metal reflejaba el peso de su decisión. El plan era simple y directo, no se trataba solo de venganza, sino de enviar un mensaje claro a Álvaro de que sus días de tranquilidad estaban contados. Augusto quería que supiera que no había un lugar seguro, que su arrogancia y corrupción tendrían un precio. El fuego que estaba a punto de encender no solo era para destruir la casa física de Álvaro, era para destruir la falsa seguridad que el policía corrupto había construido a su alrededor. Al acercarse a la casa, Augusto observó con cuidado. Las luces internas estaban apagadas y el silencio que venía desde adentro indicaba que Álvaro y su esposa Alice estaban dormidos. Ese momento de vulnerabilidad era exactamente lo que necesitaba. Sin dudarlo, comenzó a verter la gasolina alrededor de la casa, trazando un círculo de destrucción. El fuerte olor químico del combustible llenó el aire, mezclándose con la tensión del amanecer. Cada gota que caía al suelo parecía llevar consigo la promesa de caos y destrucción inminente. Cuando cayó la última gota de gasolina, Augusto se alejó lentamente, sus firmes manos ahora sosteniendo un encendedor. Sabía que cuando encendiera esa llama, no habría vuelta atrás. Pero para él, no había duda. El rostro de Selena, injustamente encarcelada, invadió su mente, y con eso, hizo lo que sabía que debía hacer. Un simple clic, el encendedor se encendió, y la pequeña llama que surgió pareció bailar con una furia silenciosa. Con un movimiento controlado, Augusto arrojó el encendedor sobre el combustible. El fuego se extendió casi al instante, como si hubiera estado ansioso esperando su oportunidad de emerger. En pocos segundos, las llamas comenzaron a devorar la casa, subiendo por las paredes, lamiendo las esquinas y grietas. El sonido del fuego creciendo, crepitando y estallando se esparció por la calle desierta. Augusto se alejó lentamente, observando la destrucción que había comenzado. Las llamas se reflejaban en sus ojos, pero no había satisfacción, solo una calma fría. Sabía que eso era solo el comienzo. Desde el interior de la casa, empezó a escuchar gritos. Alice fue la primera en darse cuenta del fuego, sus gritos de terror rompieron el silencio de la noche. Despertó a Álvaro, quien corrió para intentar entender lo que estaba sucediendo. Cuando Álvaro abrió la puerta, el impacto lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Su casa, su refugio, estaba siendo consumida por las llamas, y apenas podía procesar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Agarró a Alice de la mano y la arrastró afuera, ambos corriendo hacia la seguridad de la calle mientras el fuego seguía extendiéndose vorazmente. Desde lejos, oculto en las sombras, Augusto observaba y veía a Álvaro desesperado y confundido, tratando de salvar lo que quedaba de su vida. Cuando Álvaro finalmente miró en la dirección donde estaba Augusto, vio algo que lo hizo quedarse paralizado. No era solo el resplandor de las llamas reflejado en los ojos de Augusto. Era el billete en el suelo cerca de donde había comenzado el fuego, un pedazo de papel chamuscado brillando bajo la luz de las llamas. Álvaro, aún aturdido por el caos, se acercó al papel y lo recogió con las manos temblorosas de rabia y miedo. Las palabras en el billete eran simples pero llevaban un peso insoportable, asterisco asterisco si no confiesas la verdad sobre Selena, el fuego será el menor de tus problemas. Asterisco asterisco. Álvaro apretó el papel arrugado en sus manos sudorosas, leyendo y releyendo esas palabras. Sabía que Augusto estaba detrás de todo esto. El capitán, consumido por la venganza, era ahora una amenaza real y tangible. La casa no era el final, era solo el comienzo. Augusto estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para proteger a Selena, y Álvaro no tenía dudas de que se acercaba cada vez más. La sombra de Augusto parecía cernirse sobre él, sofocándolo con cada paso mientras observaba a Alice siendo consolada por los vecinos que habían salido de sus casas para ayudar. El corazón desbocado de Álvaro siempre había creído que era intocable, que su uniforme y posición lo protegerían de cualquier consecuencia de sus acciones. Pero ahora, frente a las cenizas de su propia casa, vio claramente que había subestimado a Augusto.
sentía las riendas del control escaparse de sus manos. Tenía dos opciones: confesar su error, entregarse al sistema, admitir el abuso de poder y la injusticia que cometió contra Selena, o tomar una decisión que lo mantuviera en el juego, sin importar lo arriesgado que fuera. Con su orgullo herido y su ego magullado, sabía que nunca se arrodillaría ante Augusto. No permitiría que el hombre que lo atacó destruyera lo que había construido, incluso si estaba basado en la corrupción. Sintiendo el peso del billete en sus manos y el olor de las cenizas invadiendo sus fosas nasales, Álvaro tomó una decisión. No confesaría, no le daría a Augusto el placer de la victoria. Resistiría y, aún más, contraatacaría. Esa misma noche, mientras el fuego aún ardía en las entrañas de su casa, Álvaro comenzó a trazar su propio plan de venganza. Sabía que no podía enfrentarse a Augusto solo. Ese hombre era un capitán experimentado, astuto y dispuesto a todo. Si Álvaro quería salir victorioso, necesitaría refuerzos, necesitaba aliados dispuestos a ensuciarse las manos como él, y sabía exactamente dónde encontrarlos. A la mañana siguiente, con el sol apenas asomando, Álvaro condujo hacia un punto alejado de la ciudad, lejos de las patrullas comunes y las miradas curiosas. Allí, en un pequeño bar discreto, encontró a 3 colegas policías con los que ya había trabajado en el pasado, hombres que también vivían en las sombras, lejos de la moralidad que el uniforme supuestamente representaba. Compartían su desprecio por el sistema y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para mantener su propia impunidad. Estos hombres eran experimentados, duros, y sabían jugar sucio. Cuando Álvaro se acercó a ellos esa mañana, no le costó mucho convencerlos de que se unieran a él. Sabían que si querían mantenerse en la cima, tenían que eliminar amenazas como Augusto. Se sentaron en una mesa en un rincón apartado, lejos de miradas indiscretas, mientras el olor a café rancio y cigarrillos envolvía la atmósfera. Álvaro los miró a los ojos, uno por uno, y expuso el plan que había estado gestando en su mente durante las horas de insomnio de la noche anterior. Augusto tiene que ser silenciado, dijo Álvaro sin rodeos, su voz firme, aunque el nerviosismo estaba en la superficie de su piel. Me está persiguiendo por su esposa, no se detendrá hasta destruirme. Si no actuamos ahora, vendrá por todos nosotros. Los 3 hombres intercambiaron miradas breves antes de que uno de ellos, con una larga cicatriz en el rostro, esbozara una leve sonrisa. ¿Quieres que entremos en guerra con un capitán de policía, Álvaro?, preguntó, pero el tono de su voz mostraba que ya estaba intrigado por la idea. Esto no será fácil. Lo sé que no lo será, respondió Álvaro, inclinándose más cerca como si esas palabras fueran secretos pesados que no podían pronunciarse en voz alta. Pero él está solo, y nosotros tenemos los recursos. Conocemos la ciudad, las rutas, las sombras donde nadie nos ve. Si somos inteligentes, podemos eliminarlo antes de que tenga la oportunidad de derribarnos. La idea de contraatacar a Augusto, de darle la vuelta a la situación a su favor, era seductora. Los hombres sabían que Álvaro estaba acorralado, pero también sabían que tenían las herramientas para hacer el trabajo sucio. Después de todo, ya habían estado involucrados en acciones peligrosas antes, siempre con la protección del uniforme y la discreción. Una emboscada, algo rápido y fatal, era lo que Álvaro tenía en mente. El plan tomó forma mientras discutían los detalles. Trazaron la emboscada con precisión, eligiendo un lugar apartado donde Augusto estaría más vulnerable, y calcularon fríamente cada movimiento. Cuando el sol estaba alto en el cielo y el plan finalmente quedó definido, Álvaro sintió una mezcla de alivio y anticipación. No solo iba a resistir, sino que atacaría con todas sus fuerzas. El destino de Augusto estaba sellado, pensó Álvaro, mientras veía a sus aliados dispersarse con miradas duras y pasos decididos. Hacia el coche, Augusto derrapó fuera de la carretera, deslizándose por el barro y la hierba mojada antes de chocar violentamente contra unos árboles. El sonido del metal retorciéndose y el cristal rompiéndose resonó en la noche. Dentro del coche, Augusto fue lanzado contra el volante con el impacto, sintiendo el dolor palpitante en su cuerpo.
El choque lo dejó momentáneamente aturdido, con el sabor metálico de la sangre llenando su boca. Sabía que estaba herido, pero su mente entrenada comenzó a procesar rápidamente que no había sido un accidente. Era una emboscada. Aún atrapado dentro del coche, Augusto intentó alcanzar su pistola, pero sus movimientos eran lentos y dolorosos. Su cuerpo gritaba de agonía, pero su mente seguía enfocada. Sabía que necesitaba salir de allí rápidamente. Afuera, los pasos de Álvaro y sus cómplices se acercaban sin prisa. Sabían que Augusto estaba vulnerable y ahora solo. Era solo cuestión de tiempo. Álvaro se acercó al coche de Augusto, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. Sonrió, satisfecho con el resultado del plan hasta ese momento. Finalmente estaba de nuevo al mando, y la sombra de Augusto que tanto lo había perseguido estaba a punto de ser eliminada. Observó el coche destruido por unos segundos, como un depredador contemplando a su presa antes del golpe final. «Ha llegado tu hora, Augusto», murmuró Álvaro para sí mismo, sacando su pistola y haciendo una señal a los demás para que se prepararan para el disparo final. Pero Augusto, aunque herido, no estaba listo para rendirse. Cuando finalmente logró liberarse del cinturón, salió arrastrándose del coche por el lado opuesto, tratando de alejarse lo más posible de los atacantes. Sangrando, con la cabeza latiendo de dolor, lo que lo movía era la supervivencia. Sabía que no podía enfrentarse a Álvaro y a los demás de frente, no en ese estado. La única opción era huir, esconderse en la oscuridad del bosque que rodeaba la carretera. Álvaro y sus cómplices pronto se dieron cuenta de que Augusto había escapado del coche. La frustración apareció en los ojos de Álvaro, quien ordenó de inmediato a sus hombres dispersarse y buscarlo en el bosque. Las sombras de los árboles se movían bajo la luz de las linternas, pero Augusto ya estaba lejos. Su experiencia como policía lo ayudó a moverse en silencio a pesar del dolor. La persecución duró minutos que parecían horas. El sonido de ramas rompiéndose y hojas crujiendo en el suelo húmedo era todo lo que Augusto podía escuchar mientras se arrastraba por el bosque, luchando contra la fatiga y el dolor. Su única oportunidad era alejarse lo suficiente para encontrar ayuda, y lo hizo. Entonces, por un golpe de suerte, vio a lo lejos la tenue luz de una casa aislada. Cuando finalmente llegó a la cabaña, sus piernas casi cedieron. Sus manos temblorosas golpearon la puerta, cada golpe débil y desesperado como si su vida dependiera de ese sonido. Su visión estaba borrosa por el cansancio, pero esperó con el corazón latiendo con fuerza a que alguien viniera. El tiempo pareció alargarse, y el silencio de la noche hizo que su mente dudara de si realmente había alguien allí. Pero entonces, la puerta se abrió con un crujido lento, y frente a él estaba una anciana de cabello gris y ojos curiosos. «Dios mío», exclamó, sorprendida al ver el estado en el que estaba. La mujer entró rápidamente. Margaret parecía pequeña y frágil, pero sus ojos contenían una energía compasiva y decidida. Estaba allí para ayudar a Augusto, aunque él no sabía quién era ni de dónde había venido. Ella lo ayudó a entrar con pasos rápidos, cerrando la puerta detrás de ellos para bloquear el frío y quizás el peligro que acechaba afuera. Dentro, la atmósfera de la cabaña era simple pero acogedora. Una chimenea encendida ofrecía calor, brindando alivio inmediato al cuerpo frío y dolorido de Augusto. Se hundió pesadamente en una silla de madera cerca del fuego, rindiéndose finalmente al cansancio. Margaret, con manos experimentadas, trajo algunos paños y comenzó a limpiar la sangre de su frente, con movimientos cuidadosos y gentiles. «Necesitas un doctor», dijo firmemente, su voz teñida de preocupación. «¿Qué te pasó, hijo mío?» Augusto respiró hondo, tratando de reunir la fuerza para hablar. Su voz era baja y ronca, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. «Me emboscaron, están tras de mí». Margaret frunció el ceño, pero no hizo preguntas innecesarias. Entendía que, fuera lo que fuera, el hombre frente a ella necesitaba ayuda. Rápidamente, alcanzó un viejo teléfono sobre una mesa cercana. «Voy a llamar una ambulancia».
No puedes quedarte así. Augusto, a pesar de su agotamiento, intentó protestar. No, si se enteran de que estoy aquí. Pero Margaret no se dejó intimidar. Sé lo que hago, respondió con una mirada decidida. Augusto necesitaba atención médica, y ella hizo la llamada con rapidez. Mientras esperaban, continuó atendiéndolo, el calor del fuego y sus cuidados suaves le dieron a Augusto un alivio temporal. Pero su mente se mantenía alerta, sabía que la persecución no había terminado. Álvaro seguía ahí fuera, y él necesitaba prepararse para el próximo movimiento. El tiempo estaba en su contra. La ambulancia llegó rápidamente, y Augusto fue llevado al hospital. Durante los días siguientes, comenzó a recuperarse. 5 días después, cuando fue dado de alta, tenía un nuevo propósito. La emboscada no había sido el final, sino el comienzo de su represalia. De pie frente al espejo, vio sus moretones y cortes en proceso de curación e hizo un juramento silencioso. Terminaría con Álvaro de una vez por todas. De vuelta en casa, el dolor aún persistía, cada movimiento le recordaba el precio que había pagado por sobrevivir. Sus costillas y su cabeza aún dolían, y los moretones esparcidos por su cuerpo eran recordatorios físicos de lo cerca que había estado de la muerte. Sin embargo, más allá del dolor en su cuerpo, lo que había cambiado era su mente. Sentado en la pequeña mesa de la cocina, miró sus manos, manos que alguna vez sirvieron para proteger y defender la ley. Ahora, contenían un deseo de venganza. Había intentado confiar en el sistema, creyendo que la justicia prevalecería. Pero la emboscada demostró que el sistema le había fallado a él y a Selena. Álvaro, casi burlonamente, había destruido todo y seguía libre, listo para más. Acercándose al espejo, Augusto vio su reflejo, los cortes en proceso de cicatrización en su rostro contando la historia de una guerra que no había elegido, pero que ahora debía pelear. Esto ya no se trataba de justicia, se trataba de honor, venganza y proteger lo que quedaba de su dignidad y la vida de Selena. En ese momento, hizo un juramento silencioso, un voto que lo guiaría en los días y semanas por venir. Derribaría a Álvaro de una vez por todas, sin importar el costo, sin importar las leyes que tuviera que romper o las líneas que tuviera que cruzar. Un hombre que una vez vivió bajo el código de la ley ahora estaba preparado para actuar por su cuenta. El silencio de la casa fue roto solo por el sonido de su respiración pesada. Sabía que necesitaría aliados, personas en las que pudiera confiar para arriesgarse como él. Y con sus años de servicio como capitán, sabía exactamente el tipo de hombres que lo ayudarían a completar su misión. Augusto entonces levantó el teléfono y comenzó a hacer llamadas. No era una llamada cualquiera. Era el inicio de una reunión. Augusto estaba reclutando soldados para su guerra personal. Cada llamada que hacía era a un viejo camarada de confianza, hombres que, como él, sabían que el sistema estaba roto y que a veces la verdadera justicia debía buscarse fuera de los tribunales. Explicó la situación sin suavizarla, y cada uno de ellos respondió con lealtad inquebrantable, tal como él esperaba. En cuestión de horas, Augusto había reunido nombres y alianzas, capitanes de otras ciudades, hombres experimentados dispuestos a ensuciarse las manos. Hombres que habían sido testigos de los fallos del sistema y estaban dispuestos a apoyar a Augusto en su búsqueda de venganza. Sabían que la operación sería arriesgada. Estar del lado de Augusto significaba ir en contra de las leyes que una vez juraron proteger, pero todos estaban cansados de un sistema corrupto en el que hombres como Álvaro podían escapar sin castigo. Con cada llamada, el plan de Augusto tomaba forma más clara en su mente. Decidió que el final de Álvaro no sería rápido ni simple. El destino de su enemigo tenía que ser cruel, simbolizando la lenta y total destrucción que Álvaro merecía. Lo eliminaría, pero no de una manera directa. Álvaro sería eliminado del juego, llevado lejos de donde pudiera regresar. Augusto recordó sus misiones de inteligencia pasadas, en las que ciertos criminales peligrosos eran enviados a países con justicia estricta e implacable. Con el plan ahora completamente formado,
Augusto sintió una calma asentarse en él por primera vez en días. Ya no se sentía impotente, tenía un objetivo y un camino a seguir. Esta vez, no fallaría. La venganza sería lenta, metódica y definitiva. Antes de irse, Augusto se acercó a una foto de Selena que estaba en la sala. La miró por un largo momento, sintiendo el peso de todo lo que ella había soportado. Acercándose más, tocó el marco, haciendo una promesa silenciosa a su esposa: lo arreglaré, Selena. Lo juro. Después de días de preparación, llamadas y alianzas forjadas en el fuego de la venganza, el plan de Augusto estaba listo. Era audaz y meticuloso, cualquier error podría arruinarlo todo. Pero Augusto confiaba en los hombres que había reunido, capitanes de otras ciudades que, como él, estaban cansados de la corrupción que manchaba sus uniformes. Estos hombres eran leales, experimentados y dispuestos a hacer lo que fuera necesario para eliminar a Álvaro de una vez por todas. El objetivo era claro: capturar a Álvaro y enviarlo a China, un lugar donde estaría encarcelado de por vida, lejos de cualquier influencia o poder. Augusto había estudiado las rutas clandestinas, asegurado los contactos correctos e identificado los barcos que operaban fuera de la ley. Sabía que una vez que Álvaro estuviera fuera del país, nunca tendría la oportunidad de escapar. Augusto entregaría justicia, implacable y definitiva. El primer paso era sorprender a Álvaro. Álvaro aún creía que estaba a salvo, pensando que la emboscada que había planeado para Augusto había sido el golpe final. Pero ahora, Augusto estaba en las sombras, observando cada movimiento de Álvaro, esperando el momento perfecto para atacar. Ese momento perfecto llegó cuando Álvaro fue convocado para una operación policial. La ironía no pasó desapercibida para Augusto: el mismo hombre que había abusado del uniforme para oprimir y extorsionar ahora sería capturado durante una misión oficial. Era el disfraz perfecto para la emboscada, nadie sospecharía nada durante una operación. La reunión estaba fijada en un camino desierto que pasaba por un área boscosa lejos de la ciudad. Álvaro, acompañado de algunos oficiales, viajaba en un convoy, sin saber que sería su último día en suelo estadounidense. Estaban relajados, confiados, aún creyendo que tenían el control. Pero Augusto y sus aliados estratégicos, perfectamente posicionados, sabían que el tiempo de Álvaro se acababa. La emboscada estaba planificada hasta el más mínimo detalle. Un auto negro con vidrios polarizados estaba escondido al lado de la carretera, esperando el momento preciso para atacar. Adentro, Augusto estaba sentado con J y otros dos aliados, con el corazón latiendo al unísono con la adrenalina. La tensión era palpable. Todos sabían lo que estaba en juego, y el plan debía ejecutarse perfectamente. Cuando el convoy policial entró en el área desierta, Augusto dio la señal. El auto negro surgió de las sombras como una bestia hambrienta, chocando directamente contra el vehículo de Álvaro. El impacto fue brutal: el auto de Álvaro dio varias vueltas antes de detenerse de lado en medio de la carretera. El sonido de metal retorcido y vidrio roto resonó, mezclándose con el silencio que siguió. Augusto y sus hombres salieron rápidamente del auto, armados y listos, corriendo hacia el vehículo de Álvaro. Adentro, Álvaro, ensangrentado y aturdido, luchaba por entender qué había pasado. Estaba atrapado por el cinturón de seguridad, su cuerpo adolorido por el impacto, sus ojos parpadeando rápidamente mientras intentaba adaptarse al caos a su alrededor. El mundo giraba, pero pronto comprendió la sombría realidad: Augusto lo había capturado. Augusto abrió la puerta del auto de golpe y arrastró a Álvaro afuera, lanzándolo violentamente al suelo. Los otros oficiales que viajaban con Álvaro ya habían sido sometidos por los cómplices de Augusto, dejando a Álvaro indefenso. Por primera vez, el miedo brilló en los ojos de Álvaro al darse cuenta de que estaba completamente a merced de Augusto. «Pensaste que esa emboscada sería el final». «No», dijo Augusto, su voz cargada de ira contenida. Se inclinó, mirándolo fríamente a los ojos. La calma en el rostro de Augusto contrastaba fuertemente con la furia en sus palabras. «Ahora, es tu turno de desaparecer,
y esta vez, no hay regreso. Álvaro intentó levantarse, pero Augusto lo empujó de nuevo al suelo. Débil y desorientado, la confianza de Álvaro se había evaporado. El terror en sus ojos revelaba que comprendía plenamente la gravedad de su situación. Sabía que Augusto iba en serio, el sistema en el que había confiado ya no existía, el uniforme que alguna vez lo protegió ahora era inútil. Estaba solo, vulnerable ante el hombre al que había agraviado. Los hombres de Augusto trabajaron rápidamente, atando a Álvaro y cargándolo en el maletero del auto. No hubo gritos de ayuda, ni dramatismos. La captura fue rápida y silenciosa, como un depredador finalmente atrapando a su presa. Sabían que el tiempo era crucial, y cuanto más silenciosos permanecieran, mejor. El plan estaba en marcha, y el siguiente paso sería aún más audaz, transportar a Álvaro fuera del país. El auto negro, ahora con Álvaro confinado dentro, aceleró por el camino desierto, desapareciendo en la noche. Condujeron hasta un punto de embarque oculto donde un barco los esperaba. Era una táctica antigua utilizada por redes criminales, pero ahora aseguraría que Álvaro nunca pudiera regresar. Horas después, llegaron a un puerto aislado. Un carguero clandestino, sin marcas y silencioso, estaba listo para zarpar. Los hombres de Augusto subieron a bordo, llevando a Álvaro, esposado y amordazado. El barco se dirigía a China, donde Álvaro sería entregado a las autoridades locales. Enfrentaría un sistema de justicia impenetrable, sin posibilidad de alcanzar el mundo exterior. Mientras el barco se alejaba de la costa, desvaneciéndose en las oscuras aguas del océano, Augusto sintió una extraña calma asentarse sobre él. El plan se había ejecutado a la perfección. Álvaro, el hombre que había destruido su vida, ahora estaba destinado a una prisión de la que nunca escaparía. Augusto sabía que no había marcha atrás, el capitán se había convertido en un vigilante implacable, sellando para siempre el destino de Álvaro. 30 días pasaron desde que Álvaro fue capturado y arrojado a la oscura celda del barco, rumbo a China. Los días en el mar eran interminables, y la soledad lo consumía cada segundo. El constante sonido de las olas chocando contra el casco era su único compañero. Álvaro estaba confinado en una celda improvisada, húmeda y fría, con el olor de óxido y sal llenando el aire. Los primeros días en el barco fueron una mezcla de ira y miedo para Álvaro, una incredulidad que nublaba su mente mientras luchaba por aceptar lo que había ocurrido. Todo se había derrumbado tan rápido como había manipulado el sistema durante tanto tiempo. Ahora estaba capturado, una presa indefensa. La emboscada de Augusto había sido un giro brutal, destrozando la vida de Álvaro y haciendo que la venganza que había planeado contra el capitán pareciera insignificante ante su nueva realidad. Con el paso de los días y las semanas, el orgullo de Álvaro comenzó a erosionarse, dando paso a la desesperación. Las horas pasaban mientras él se sentaba en el suelo húmedo de su celda, reflexionando sobre cada decisión que lo había llevado hasta allí. Las imágenes de Selena, esposada y humillada, lo perseguían. Sabía que era culpable, sabía que su arrogancia lo había cegado, y ahora estaba pagando el precio más alto por esas decisiones. Sobre todo, sabía que Augusto había ganado, el hombre al que había intentado destruir ahora era el ejecutor de su destino. Las noches en el fondo del barco eran largas y frías, y Álvaro apenas dormía. La comida era escasa, simples sobras lanzadas a los prisioneros, y la soledad lentamente lo conducía hacia la locura. No había nadie con quien hablar, nada que lo distrajera de su culpa. Cada día, su viaje a China avanzaba un poco más hacia su fin. Sabía que cuando desembarcara, sería entregado a las autoridades chinas, y en un país donde no tenía influencia ni conocía a nadie, pasaría el resto de su vida en una celda. La idea de vivir en completa oscuridad lo devoraba más que cualquier dolor físico. A medida que el barco se acercaba a las aguas chinas, Álvaro sintió el peso aplastante de la realidad. Al borde de desaparecer del mundo que conocía, entendió que no habría rescate ni regreso. Su vida se le escapaba de las manos, dejándolo sin control.
El barco ancló en un puerto secreto en la costa de China, y el sonido de las cadenas resonó en la oscura bodega cuando dos mercenarios contratados por Augusto entraron en su celda y lo arrastraron afuera. Las piernas de Álvaro, debilitadas por los días de confinamiento, apenas lo sostenían mientras avanzaba tambaleándose. Afuera, un pequeño equipo de policías chinos lo esperaba, con expresiones frías e impasibles. Álvaro, esposado y exhausto, fue entregado como un cargamento, un prisionero que nadie quería. El proceso fue rápido, y pronto estaba en una furgoneta sucia, siendo transportado por carreteras desconocidas hacia su destino final. Su corazón, que alguna vez latió con ira y desafío, ahora solo estaba lleno de un profundo sentido de derrota. Cuando llegaron a la prisión china, Álvaro fue recibido con la típica indiferencia de un sistema sin compasión. Las puertas de hierro se cerraron con un estruendo ensordecedor y fue arrojado a una pequeña celda sin ventanas, desprovista de cualquier rastro de humanidad. El tiempo parecía congelado, y el único sonido que podía escuchar era su propia respiración pesada y desigual mientras comprendía el fin de la vida tal como la conocía. Sentado en la pequeña cama de concreto, todavía encadenado, Álvaro miraba fijamente al frente. La realidad lo golpeó con toda su fuerza, estaba solo, sin amigos, aliados ni poder. Su vida había sido aplastada por el mismo uniforme que había corrompido tantas veces. Augusto, el hombre al que había intentado arruinar, estaba libre y victorioso, mientras que él, el arrogante oficial que se creía intocable, ahora estaba destinado a pudrirse en una prisión al otro lado del mundo. El silencio de la celda pesaba sobre él como un manto de soledad, y sabía que nadie lo encontraría allí. No había regreso, ni redención. El barco que lo había traído había desaparecido más allá del horizonte, llevándose cualquier rastro de su vida anterior. Con el paso de los días, Álvaro perdió toda noción del tiempo. La vida en la prisión china era brutal e impersonal, y pronto fue olvidado, solo otro prisionero entre tantos. Sin embargo, en su mente, repetía sus recuerdos una y otra vez, cada uno cortando más profundo en su espíritu roto. Los momentos que lo llevaron allí, el soborno que intentó extorsionar de Selena, la confrontación con Augusto, la emboscada que pensó sería fatal, ahora se volvían contra él con toda su fuerza. Y no había nada que pudiera hacer para cambiar su destino. Meses después, cuando el mundo exterior se había convertido en un recuerdo distante, Álvaro se enteró de que Selena había sido liberada de la prisión. La noticia llegó en una carta secreta enviada por un viejo conocido que aún lo vigilaba desde lejos. Un día, sin previo aviso, las puertas de la celda de Selena se abrieron. El sonido metálico de las barras desbloqueándose resonó en la fría y desolada atmósfera de la prisión. El guardia, con una expresión neutral, simplemente dijo, «Estás libre». Esas simples palabras llevaban un peso inimaginable para Selena. Por un breve momento, se quedó inmóvil, sin comprender completamente lo que acababa de suceder. ¿Era un sueño, un error, o finalmente se estaba haciendo justicia? Levantándose lentamente de la dura cama donde había pasado tantas noches sin dormir, caminó hacia la puerta. Cada paso se sentía pesado, como si el suelo mismo se moviera bajo sus pies. Pasó por los corredores de la prisión, todavía incrédula, observando el lugar que había sido su prisión durante tanto tiempo, pero que ahora se desvanecía en una pesadilla a punto de terminar. Afuera, el aire fresco de la libertad golpeó su rostro, y la luz del sol, algo que no había visto directamente en mucho tiempo, brillaba con una intensidad casi cegadora. Pero no le importaba, esa luz era un recordatorio de que su tiempo en la oscuridad finalmente había terminado. Las injusticias cometidas contra ella comenzaban a desvanecerse como sombras ante la luz del día. El corazón de Selena latió con fuerza cuando vio a Augusto esperándola, de pie y con la mirada fija en ella. Había algo diferente en él, algo que no pudo identificar de inmediato pero que pronto entendería. Sus ojos eran más pesados, más intensos, como si hubiera experimentado una transformación. Y, de hecho, la había tenido. Cuando se abrazaron, Selena sintió la fuerza en ese abrazo,
era más que alivio por verla de nuevo. Era el peso de una batalla ganada. Augusto sostuvo a Selena con fuerza, y en el silencio de ese momento, ella supo que algo había sucedido, algo que explicaba por qué ahora estaba libre. No hablaron de inmediato, pero la mirada en los ojos de Augusto lo decía todo. Había hecho lo impensable. La venganza que se había prometido a sí mismo estaba completa. Selena se apartó un poco, buscando en los ojos de Augusto una respuesta. Necesitaba saber cómo había ocurrido todo, cómo su pesadilla había terminado tan repentinamente. Álvaro, preguntó, con una mezcla de curiosidad y temor, sabiendo que él era la clave de todo. Augusto sonrió, pero era una sonrisa que llevaba a una profundidad oscura. Tomó una respiración profunda y, con calma y determinación, respondió, Álvaro está fuera de escena para siempre. Ya no nos amenazará. Su voz tenía un tono firme. Me encargué de ello, a mi manera, para asegurarme de que nunca tengamos que mirar atrás. Selena, a pesar de todo, sintió una mezcla de alivio y preocupación. Sabía lo que Augusto estaba insinuando, pero en ese momento no lo presionó por detalles. Lo que importaba era que ella estaba libre y que Álvaro, el hombre que había destruido tantas vidas, finalmente había sido detenido. De alguna manera, Selena sentía que se había hecho justicia, aunque de una forma que el sistema nunca entendería. Augusto tomó su mano, y juntos se alejaron de la prisión, el sol brillando intensamente, como si celebrara la libertad de Selena. Una tarde, mientras estaban juntos en la sala, el suave sonido de la música de fondo llenaba el ambiente. Selena estaba sentada en silencio en el sofá, observando a Augusto, quien estaba de pie junto a la ventana, mirando con una expresión distante. Era el mismo hombre al que amaba, pero algo en él parecía cambiado, llevando una carga en los hombros que él solo soportaba. Y Selena supo que ya no podía ignorarlo. Necesitaba entender lo que realmente había sucedido, no solo los eventos que llevaron a la caída de Álvaro, sino también por el bien de Augusto. Su voz rompió suavemente el silencio, llamando su nombre. Lentamente, se giró, encontrando su mirada con ojos llenos de dolor reprimido y una especie de aceptación. Sabía que tendría que contarle todo tarde o temprano, y en ese momento, se dio cuenta de que ya no podía guardárselo para él. Ella suspiró, reuniendo el valor para hacer la pregunta que la había atormentado desde el día en que salió de la prisión. Me dijiste que Álvaro está fuera de escena y que ya no nos amenazará, pero necesito saber, ¿qué le pasó realmente? ¿Qué hiciste? Augusto guardó silencio por unos momentos, como si organizara sus pensamientos. Caminó hasta el sofá y se sentó junto a Selena, pasándose una mano por el cabello, un gesto que revelaba su tensión, antes de mirarla con una expresión seria. No había forma de evitar la verdad por más tiempo. Ella merecía saberlo todo. Te prometí que te protegería, Selena. Te prometí que Álvaro pagaría por todo lo que hizo, y eso es exactamente lo que hice, comenzó en voz baja. Pero después de que te arrestaron, me di cuenta de que el sistema no iba a protegerte, sin importar cuánto intentara seguir las reglas. Estaba fuera del alcance de la justicia convencional, así que, hice lo que tenía que hacer. Reuní a algunos viejos colegas en los que podía confiar, y juntos planeamos algo definitivo. Selena escuchaba atentamente, su corazón acelerándose con cada palabra. Sabía que Augusto había llegado lejos, pero la magnitud completa de lo que había hecho apenas comenzaba a asimilarse. Lo capturamos durante una operación, continuó Augusto, sus ojos fijos en los de ella. Fue una emboscada cuidadosamente planificada. Álvaro pensó que estaba seguro, intocable, pero estaba vulnerable, y aproveché ese momento. Lo llevamos a un lugar del que nunca regresará. ¿Dónde?, preguntó Selena, su voz temblando, ya preparándose para su respuesta. A China, respondió Augusto, dejando que la palabra flotara en el aire. Lo pusimos en un barco clandestino y lo enviamos allí. Las autoridades chinas lo arrestaron tan pronto como llegó. Ahora está en una prisión de máxima seguridad, sin influencia, sin poder,
sin conexiones que puedan ayudarlo. Álvaro está enterrado en un lugar del que nunca saldrá, pasando el resto de su vida en una celda, pagando por cada mal, cada abuso que cometió. Hiciste eso, por mí, susurró ella, su voz llena de una mezcla de emociones, gratitud, alivio y una leve sombra de preocupación. Augusto asintió, sus ojos aún fijos en los de ella. Pero esta vez, había una suavidad en su expresión. Lo hice porque no había otra forma. El sistema te falló, y no podía aceptar eso. Álvaro nos destruyó, y la única manera de hacer las cosas bien era asegurarse de que nunca pudiera herir a nadie más. Hice lo que era necesario, aun sabiendo que no sería fácil. Entonces, Selena comprendió el peso del sacrificio de Augusto. Me salvaste, Augusto. Nunca olvidaré eso. Pero también sé lo que te ha costado. No dejaré que esto destruya quién eres. Estamos juntos en esto, y juntos lo superaremos. Las semanas que siguieron a la revelación de Augusto les trajeron a ambos una sensación de alivio. Planearon una estadía en Puerto Rico, lejos de las presiones de la vida diaria y del caos que habían soportado. Augusto quería darle a Selena el descanso que merecía, y ambos necesitaban tiempo para respirar sin el peso del pasado reciente. Puerto Rico sería su refugio, un lugar donde, por un tiempo, podrían sentirse seguros. Mientras disfrutaban de un almuerzo junto al mar, con el suave sonido de las olas rompiendo en la orilla de fondo, el teléfono de Augusto sonó. Era una llamada de Gael, un viejo colega de confianza que lo había apoyado en los momentos más difíciles. El tono de Gael al otro lado de la línea no era calmado, sino urgente. Augusto, tienes que salir de ahí ahora, dijo, sus palabras rápidas e intensas. De inmediato, Augusto supo que algo estaba terriblemente mal. Se alejó de la mesa, buscando un lugar más apartado, pero Selena notó que su expresión había cambiado y supo que las noticias no eran buenas. ¿Qué está pasando?, preguntó Augusto, intentando mantener su voz firme, aunque sentía un nudo en el estómago. Gael suspiró, sabiendo que lo que estaba a punto de decir lo cambiaría todo. Los capitanes que te ayudaron con el plan fueron capturados. Alguien los presionó, y comenzaron a hablar. Augusto, están confesando todo. Están diciendo que fuiste el cerebro detrás de la desaparición de Álvaro. Augusto sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El aire se volvió de repente más pesado, como si el mundo se cerrara sobre él. Había planeado todo con tanto cuidado, hecho todo lo necesario para asegurar que Álvaro nunca regresara. Pero no había contado con la debilidad de los hombres que reclutó. Ahora, el plan perfecto se estaba desmoronando ante sus ojos. ¿Qué me estás diciendo, Gael?, preguntó Augusto en voz baja, casi en un susurro, anticipando ya la respuesta de Gael. Gael hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras, aunque había poco que pudiera hacer para suavizar el golpe. Todas las agencias de la ley en Estados Unidos te están buscando, Augusto. Descubrieron todo. Saben que eres responsable de la desaparición de Álvaro y que planeaste su traslado a China. Augusto se apoyó en la pared, sintiendo que sus fuerzas lo abandonaban. Miró a Selena, que lo observaba desde la distancia, su expresión llena de preocupación. Necesitaba recomponerse y pensar rápido, pero la verdad era devastadora. Todo lo que había hecho para protegerla, el plan meticulosamente ejecutado, se desmoronaba frente a él. ¿Qué hago ahora?, preguntó Augusto, su voz seria, casi desprovista de emoción. Gael no dudó. Tienes que huir, Augusto, y rápido. No hay tiempo para pensar. Todas las fuerzas policiales están convergiendo en Puerto Rico. Si te quedas ahí, te atraparán, y no hay nada que pueda hacer desde aquí. Las palabras de Gael resonaban en la mente de Augusto mientras intentaba procesar lo que esto significaba. Todo se estaba derrumbando. Lo había hecho todo por Selena, había cruzado cada línea imaginable para asegurarse de que Álvaro pagara por sus crímenes. Pero ahora, él era el perseguido.
El sistema que una vez había despreciado ahora se volvía contra él con una ferocidad implacable. Augusto colgó. El sonido del mar de fondo ahora se sentía distante e irrelevante. Regresó junto a Selena, con la mirada oscurecida por una silenciosa determinación y una amarga aceptación de lo que estaba por venir. ¿Qué pasó?, preguntó ella, sintiendo la gravedad de la situación. Él se sentó a su lado, sosteniendo sus manos con fuerza. Selena, el plan no funcionó. Los capitanes confesaron, y ahora vienen por mí. Quieren arrestarme. Selena parpadeó, tratando de asimilar sus palabras. Sabía cuánto había arriesgado Augusto por ella, pero ahora el precio parecía demasiado alto. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, su voz teñida de miedo. Solo tenemos una opción, dijo, mirando hacia el horizonte como si buscara respuestas en la inmensidad del mar. Si nos quedamos, nos atraparán, y esta vez, no habrá manera de escapar del sistema. Y así, comenzó su huida. Huyeron de Puerto Rico con prisa, moviéndose de un país a otro, siempre un paso por delante de las autoridades. Augusto sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que los atraparan, pero estaba decidido a mantener a Selena a salvo todo el tiempo que pudiera. Durante 20 días, vivieron al margen, cambiando de identidad y escondiéndose en hoteles baratos, siempre bajo la constante amenaza de ser encontrados. Selena se sentía devastada. La vida que estaban tratando de reconstruir se estaba desmoronando una vez más, y el hombre que había hecho todo para protegerla ahora era un fugitivo. El peso de la situación era insoportable, y la tensión entre ellos crecía cada día. Ambos sabían que no podían huir para siempre, que en algún momento la persecución los alcanzaría. Fue en Sudáfrica donde finalmente sucedió. Llegaron a Sudáfrica con la esperanza de tener solo un poco más de tiempo, pero el FBI pronto los alcanzó. Sin lugar a donde huir, Augusto y Selena fueron acorralados y capturados. El plan de Augusto, una vez tan cuidadosamente pensado, se había desmoronado. Ahora, en manos de las autoridades, todo estaba fuera de su control. Mientras lo llevaban bajo custodia, Augusto miró a Selena, tratando de ofrecerle algo de consuelo. Pero sabía que la batalla había terminado, todos sus sacrificios y su búsqueda de justicia se desmoronaban, y ahora el mismo sistema contra el que había luchado estaba a punto de caer sobre él con toda su fuerza. El día de la audiencia, la sala del tribunal estaba llena de reporteros, abogados y agentes federales, todos esperando ver al hombre que se había convertido en una leyenda en los medios. El capitán de policía que se atrevió a desafiar el sistema y tomar la justicia en sus propias manos. Las cámaras captaban cada movimiento, cada expresión mientras Augusto entraba esposado, con los hombros tensos y la mirada fija en el suelo. Selena ya estaba sentada en la sala, y sus ojos se llenaron de lágrimas cuando lo vio entrar. Sabía que él había hecho todo por ella, pero ahora ambos pagarían el precio. Se aferraba a la esperanza de que su sentencia fuera leve, pero el destino de Augusto parecía ya sellado, había cruzado líneas que el sistema no podía ignorar. Cuando el juez entró y comenzó la audiencia, el abogado de Augusto presentó su defensa, argumentando que, aunque sus acciones habían sido radicales, estaban motivadas por el fracaso del sistema. Afirmó que Augusto había actuado para proteger a su esposa de un oficial corrupto y de un sistema que no ofrecía justicia. El juez escuchaba con atención, aunque su expresión mostraba que el camino de Augusto no sería fácil. El fiscal, por otro lado, fue implacable, retratando a Augusto como un hombre que había desobedecido la ley y se había colocado por encima de la justicia. Enfatizó que al enviar a Álvaro a China y organizar una operación clandestina, Augusto se había convertido en el mismo tipo de criminal al que una vez juró combatir. Cuando llegó el turno de Augusto para hablar, se levantó, y las cadenas en sus tobillos emitieron un suave tintineo contra el suelo. Miró directamente al juez, y en lugar de defenderse o suplicar clemencia, habló con una calma sorprendente. Hice lo que hice por amor. El sistema falló a Selena, y supe que tenía que actuar. Si estoy aquí hoy, no es porque me arrepienta de haber intentado protegerla,
sino porque sé que crucé una línea que debía haber respetado. No pido misericordia, pero espero que comprenda que cada paso que di fue para corregir una injusticia hecha a mi esposa. Ahora, acepto lo que se decida, pero por favor, sepa que mi única intención fue garantizar su libertad. El silencio que siguió a sus palabras fue denso. Selena lloraba en silencio, sabiendo que este era el final. Después de unos minutos de deliberación, el juez anunció la sentencia. Como se esperaba, Selena sería liberada con una condena suspendida. Pero Augusto, acusado de secuestro y conspiración, fue sentenciado a 2 años de prisión. La ironía no le pasó desapercibida, había hecho todo para asegurar la libertad de Selena y ahora él mismo enfrentaría la prisión. Sin embargo, de algún modo, sintió una sensación de aceptación. La justicia, por dura e imperfecta que fuera, había sido servida. Mientras era conducido de regreso a su celda, Augusto no se sentía derrotado. Sabía que había luchado, y aunque el resultado no era lo que había imaginado, Selena estaba libre. Y al final, eso era lo que realmente importaba. 2 años parecían un pequeño precio a pagar por su libertad.